Muy buenas tardes a todos, les agradezco su presencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este mensaje con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. La idea es comunicarles a ustedes y a la ciudadanía las principales acciones que este gobierno y esta secretaría ha venido llevando a cabo en los últimos meses. Dentro de estas acciones nos centraremos en las medidas contracíclicas que se implementaron ante el entorno recesivo de 2009, los avances en materia de austeridad y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y, por último, las medidas que hemos tomado para fortalecer y simplificar los ingresos y sus resultados en garantizar la viabilidad financiera en el largo plazo del Estado mexicano. Durante los últimos meses se diseñaron e implementaron políticas contracíclicas que nos permitieron encarar la peor crisis financiera en décadas. Se implementaron estímulos fiscales significativos a través de un mayor gasto público, sobre todo en infraestructura, con lo cual se mitigó el efecto de la menor demanda externa y se impulsó el empleo en beneficio de los hogares con menores ingresos. Junto con medidas para promover la estabilidad financiera de nuestro país, estas políticas sentaron las bases para una recuperación significativa de la economía nacional con un crecimiento de 5.9 en el primer semestre de este año, la generación de más de 559,000 empleos en los primeros 7 meses de 2010 y tasas de interés a niveles históricamente bajos. El sistema bancario mexicano ha mantenido su solidez y eficiencia aún a pesar de la peor crisis financiera internacional en los últimos tiempos. A junio de 2010, el índice de capitalización de la banca se ubicó en 17.8%, lo que significa 9.8 puntos porcentuales arriba del estándar internacional. Se ha incrementado el financiamiento del sector privado, registrando un avance como proporción del PIB al pasar de 20.7 en 2006 a 25.5 a junio del 2010. Se ha observado un incremento en el porcentaje de la población usuaria de servicios financieros al llegar al 60% de la población. La banca de desarrollo ha experimentado un crecimiento muy importante en esta administración. El saldo de crédito directo inducido de la banca de desarrollo creció en estos años en 319,000 millones de pesos, es decir, en 71% en términos reales, para alcanzar en 2010 un saldo de 654,000 millones de pesos. Este es el ritmo de crecimiento más elevado para un periodo similar en los últimos 28 años. Como porcentaje del PIB, el crédito de la banca de desarrollo representó al cierre de 2009 5.2%. Su índice de capitalización al cierre de 2009 fue de 15% y su cartera vencida ha decrecido 78% entre 2006 y 2009. Con la reforma a la ley del ISSSTE se alcanzó la portabilidad de las pensiones entre este sistema y el del IMSS, que han permitido avanzar hacia la consolidación de un sistema nacional de pensiones que da protección a los trabajadores y es financieramente sostenible. En materia de seguros, se ha impulsado la protección a los sectores más vulnerables de la población a través de los microseguros y los seguros básicos. Se incrementó el monto de los trabajadores que pueden retirar su cuenta individual en caso de perder su empleo, extendiendo el beneficio a 1.8 millones de trabajadores que no contaban con este derecho. Para enfrentar la crisis durante 2009, el monto total retirado tuvo un crecimiento real de 160%. Al final del año, el número de retiros acumulados alcanzó 1.2 millones por un monto total de 6,515 millones de pesos, permitiendo a los trabajadores enfrentar las dificultades económicas. Desde el inicio de la administración, se han generado hasta ahora ahorros en poco más de 134,000 millones de pesos. Son ahorros derivados de la reducción de sueldos de altos funcionarios, la contención del gasto en servicios personales, así como del gasto administrativo y de operación del gobierno federal. Debido al entorno recesivo que enfrentamos en 2009, se privilegiaron las asignaciones presupuestarias a programas prioritarios y estratégicos de desarrollo social e infraestructura. Entre 2007 y 2010, el promedio anual de inversión impulsada en infraestructura por el sector público federal se da de 4.5% del PIB, lo cual está por encima del promedio de 3.5% que se registró entre 2000 y 2006. El gasto social en la función del desarrollo social ha crecido 15.8% real desde el 2006, debido principalmente a los mayores recursos destinados a salud, educación, seguridad social y asistencia social. Desde 2006, las asignaciones destinadas a asistencia social, las cuales incluyen principalmente programas sociales,
se han incrementado en 75% real. Asimismo, el gasto orientado a salud ha aumentado desde 2006 en términos reales 16%, con lo que se ha podido avanzar en la cobertura universal de salud. Por otro lado, las asignaciones destinadas a educación han aumentado en 12% desde el 2006, todo esto en términos reales. Desde 2006, con el fin de apoyar la generación de empleo y el crecimiento económico, se han incrementado en 31% el gasto orientado a desarrollo económico. El gasto orientado a ciencia y tecnología se ha incrementado en 35% y las asignaciones destinadas a fortalecer el turismo han aumentado en 60.4% desde el inicio de la administración. En esta administración se han hecho muy importantes esfuerzos por sustituir los ingresos petroleros y fortalecer la situación de las finanzas públicas, base fundamental para un crecimiento sostenido de la economía y la generación de empleo. En el caso de los ingresos petroleros, se ha buscado a través de ajustes en el régimen fiscal de Pemex una mejor administración de la riqueza petrolera, para estabilizar la producción y contar con un flujo constante de ingresos hacia adelante. En el caso de los ingresos tributarios, entre 2006 y 2010, estos se habrán incrementado en casi 14.3%, permitiendo hacer frente a la caída de los ingresos petroleros y en los ingresos de comercio exterior. Se ubican un punto del PIB por encima del observado al principio de esta administración y 2 puntos del PIB por encima del promedio observado las 2 décadas previas al inicio de esta administración. En el caso de los ingresos no recurrentes, su uso permitió enfrentar de manera exitosa la crisis internacional que afectó a nuestro país en el 2009 a través de la implementación de un programa contracíclico. Las medidas que se han implementado en los últimos años son medidas difíciles pero responsables que nos han permitido transitar en un entorno muy complicado. En materia de simplificación, entre 2000 y 2010, los trámites ante la autoridad fiscal que se realizan de manera electrónica crecieron del 0 al 80%. Todos los pagos de impuestos y el envío de declaraciones e informes pueden realizarse de manera electrónica, lo que representa importantes reducciones tanto en tiempo como en costo. Adicionalmente, el pasado 30 de junio se publicó el decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria, medidas que fueron resultado de una revisión profunda de las obligaciones de los contribuyentes, incluyendo el análisis de las propuestas realizadas por distintos sectores y organizaciones empresariales. A través de dicho decreto, se eliminan las obligaciones de presentar periódicamente información, IETU e IVA, dictaminar sus estados financieros y dictaminar sus saldos a favor para poder obtener una devolución del IDE. Asimismo, se amplió de 2 a 4 años la vigencia de los certificados de la firma electrónica avanzada de las personas físicas. Para continuar con el proceso de simplificación fiscal, se están llevando a cabo diversas acciones para eliminar la duplicidad que representa para algunos contribuyentes el tener que presentar el aviso de compensación de impuestos y para que los contribuyentes puedan solicitar vía Internet en cualquier momento la devolución de sus contribuciones. Estos esfuerzos generan importantes ahorros para los contribuyentes en los recursos y tiempo que destinan al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que podrán ahora destinar a sus actividades productivas. El desarrollo, implementación y uso de herramientas legales y administrativas han permitido una mayor efectividad tanto en la incorporación de nuevos contribuyentes como en las tareas de fiscalización y cobranza. A partir del cierre de 2006, el número de contribuyentes se ha incrementado en más de 8 millones, al pasar de 22.3 millones de contribuyentes a más de 30 millones. Conforme a lo señalado en el estudio sobre la evasión global realizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la tasa de evasión global disminuyó en 39.6% en 2000 a 23.4% en 2008, observándose el mayor avance en el caso del impuesto sobre la renta. Es fundamental fortalecer dentro de un marco de finanzas públicas sanas nuestra recaudación para poder destinar mayores recursos a los retos que nos ocupan. Asimismo, continuaremos con los programas de austeridad y aplicando en el ejercicio del gasto mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. México se distingue a nivel internacional por la responsabilidad con la que ha manejado su hacienda pública. Esto ha permitido que, a pesar de un entorno internacional incierto, México se perciba como un buen lugar para invertir y generar prosperidad económica y social. Este es un gobierno responsable que continuará por este camino. Muchas gracias, estamos a sus órdenes.